Dice que está abriendo la región glútea y eso aumenta cuando camino, cuando doblo la pierna, cuando me agacho. Entonces tienen que asumir ustedes que la parte inflamada, eso es parte de la estructura que envuelve esa región anatómica. Y como lo que estamos aprendiendo en anatomía es la aplicación de los conocimientos anatómicos de una cultura que ustedes están recibiendo, anatómica, para la resolución de los problemas de salud. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer lo primero, que es el diagnóstico topográfico, que lo primero que ustedes van a aprender a hacer es el diagnóstico topográfico significa localizar la lesión y qué estructura anatómica está comprometida. Entonces, si hablamos de la región glútea, entonces diremos que las afecciones más comunes son las nervitis de los nervios plurios. No te he traído un dibujo de los nervios plurios, pero vamos a verlos. Pero la región glútea está conformada por un plano muscular, tiene músculos, tiene una región ósea, tiene un sistema vascular y tiene un sistema nervioso formado por el plexo lumbosaco. Entonces, hemos visto algo sobre la región glútea en la parte introductoria. Entonces, iremos a ver la primera parte, que son los músculos, que es la parte más macroscópica que ustedes la van a ver en el cadáver, lo grande, lo gigante. Entonces, aquí tenemos este diagrama de Metter, donde está la región glútea. Acá observamos la cresta ilíaca superior, la espina ilíaca anterior superior, hacia acá atrás la espina ilíaca posterior superior. Y observamos que, miren, esta región glútea, en el borde inferior, que este es el área de la región glútea, observamos estos músculos en la porción lateral. El primero, que está por detrás de la espina ilíaca anterior superior, es el tensor de la fascia lata, miren, en amarillito. Y este tensor de la fascia lata, que se origina aquí en el borde lateral posterior a la espina ilíaca anterior superior, miren, desciende, pero tiene una gran expansión aponeurótica que se dirige hacia abajo, hacia la tibia, pero esta es la cintilla iliotibial, que es una estructura muscular fibrosa muy fuerte. Le llamaban antiguamente a esta zona el músculo militar, a la cintilla iliotibial, porque durante el ejercicio militar, en los castigos que se usaban en los militares, les daban la patada justamente en la cintilla militar. Entonces, la patada de castigo iba en esta famosa cintilla. Entonces, era conocida así, en la existencia de los antiguos, hablan de la cintilla militar, pero ahora nosotros ya le hemos cambiado y le llamamos la cintilla iliotibial, porque está relacionado a la parte del ilion y parte de la tibia. Y además observamos que aquí, miren, un triangulito que está por debajo del borde lateral de la clase superior, formando un triángulo acá. Hay un triángulo. El borde superior del glúteo mayor, acá tenemos el borde posterior y el borde inferior del glúteo mayor. Observen que la cintilla iliotibial se fusionan sus fibras aponeróticas en la aponerosis superficial del glúteo mayor. Y acá forma un triángulo. ¿Y qué importancia tiene ese triángulo? Ese triángulo corresponde a se le dice, entre comillas, la zona avascular, entre comillas, sin nervios. Y es la zona que corresponde, desde el punto de vista clínico, para la colocación de las inyecciones intramusculares. Entonces, la maniobra que ustedes van a hacer acá, ponen su dedo índice en la espina ilíaca anterior superior, abren sus dedos, el reborde de su dedo índice, aquí, se forma un triángulo. En la bisectriz de los triángulos, ahí es la zona donde se va a colocar la inyección intramuscular. Entonces, más o menos va a corresponder aquí, en esta zona. Este es el área de las inyecciones intramusculares. Y aquí no vamos a lesionar, en este nervio que tenemos el nervio glúteo, no vamos a lesionar nervios, ni tampoco arterias, ni venas. Y la mayoría de veces, imagínense que coloquen inyección en esta zona de acá, donde está el núcleo, pero el músculo piramidal, pueden agarrar el nervio ciático. Entonces va a tener dolor que va a irradiar hacia abajo, ¿no? Pues esa es una zona que, desde el punto de vista anatómico, es importante que ustedes tengan una cultura de conocimiento sobre esta región, que les va a servir, ¿no? Porque al final es algo simple, ¿no? Seguimos, entonces, esta región glútea va a conformar los famosos músculos de la cadera. Entonces tenemos acá los músculos de la región glútea, que son 4. El glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el famoso tensor de la fascia lata. Son 4. Estos músculos son grandes,
o sea, ahora la disección de cadáver, los van a ver, son enormes. Y tienen una función, rotar al muslo hacia afuera. Entonces, hay un grupo de músculos que rotan hacia afuera del muslo, que está conformado por este conjunto de músculos que están profundos, diría, en la cara anterior de los músculos de la región glútea, que son el músculo piramidal de la pelvis, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior, el cuadrado femoral y el obturador externo. Entonces vemos acá primeramente el tensor de la fascia lata, que ya lo hemos visto, ya sabemos, tenemos que su origen se origina en la cresta ilíaca, acá, ¿no? Y en la espina ilíaca anterior superior, acá. Miren, de su porción muscular o carnosa y su porción tendinosa. Y se inserta en el tracto iliotibial, acá está el tracto iliotibial, ¿no? El tracto iliotibial, y su función es flexionar y rotar en forma interna al músculo. Se hace una rotación hacia adentro del músculo. Entonces el tensor de la fascia lata es un músculo grueso, pequeño, pero fuerte, que está, como para ubicarlo, tiene que ubicar primeramente la espina ilíaca anterior superior. ¿Ya? Seguimos. Visto de frente sería acá su ubicación. Acá está la espina ilíaca anterior superior, en la cresta ilíaca, y acá observamos un ligamento que va desde de la cresta ilíaca anterior superior hacia el tubérculo del pubis. Este es el famoso ligamento inguinal, antiguamente conocido con el nombre de arcada de Poupart. Así se lo llamaban antiguamente, la arcada de Poupart. Nosotros le llamamos ligamento inguinal. Y este ligamento es importante porque cumple una función muy importante en la irrigación arterial, venosa y nerviosa del muslo y del miembro inferior en la cara anterior. ¿Ya? Entonces acá es su relación, sería acá. Y miren, y por la parte más medial del músculo tensor de la fascia lata se está originando este músculo que cruza en forma oblicua al muslo y que se inserta aquí en la famosa pata de ganso, acá, que es el sartorio. Que tenemos el músculo sartorio en relación, y su relación con el tensor de la fascia lata. Y hacia afuera, miren, la testilla iliotibial está relacionado con este músculo poderoso y grande que está en la región anterior del muslo, que es el cuádriceps. Y acá tenemos el vasto medial y el vasto lateral. El vasto lateral es la porción que está en relación con la cintilla iliotibial, ¿no? Entonces, esas serían sus relaciones en la cara anterior. Acá tenemos el glúteo, borde superior, borde inferior, ¿no? El glúteo mayor, acá tenemos, miren. Y se inserta acá en la cintilla iliotibial, en la porción aponeurótica. Entonces, sus origen se dirigen en el ilio y el sacro. Acá tenemos la parte del hueso ilíaco, acá la articulación sacroilíaca, esta es la cara posterior del sacro, de ahí se van insertadas fibras, hasta la región del coxis. Ahí se va a originar el glúteo mayor, se dirige en forma oblicua hacia al tracto iliotibial del tensor de la fascia lata y está relacionado con el fémur. Entonces acá tenemos el glúteo mayor en toda su extensión. Es el mayor músculo más grande de esta región, la región glútea. Y observamos acá unos nerviecitos, 1, 2 y 3 superiores, acá 1, 2, 3 medios y acá inferiores. Estos son los nervios clúneos. Clúneo superior, anterior, medio y posterior. El clúneo medio, superior medio, y clúneo inferior, superior inferior. Estamos en los clúneos, que son los que producen estos famosos dolores en esta región, las nervitis en el neoclúneo. ¿Seguimos? Entonces acá, ¿cuál sería la función del glúteo mayor? Es extender el muslo. Se extiende al muslo, ¿no? Y el siguiente músculo que vemos es el glúteo medio o mediano. Miren su ubicación en esta zona. Entonces se está insertando el núcleo mediano en el borde lateral de la cresta ilíaca, ¿no? Desde el ilio, y se va a dirigir en forma oblicua hacia el trocánter mayor. Acá tenemos el trocánter mayor, aquí tenemos el músculo,
se ha venido al trocánter mayor, ahí es su zona de inserción. Igual el glúteo menor, acá tenemos el glúteo menor, que se está insertando en el ilio, en la línea medial, y se va a insertar al trocánter mayor. Entonces ya tenemos los tres músculos constituidos, o sea, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Entonces el glúteo mayor, mediano y el menor. Son los tres músculos y acá con cada uno inervado por su nervio, los nervios glúteos mayores y los glúteos menores. Observen que el nervio glúteo mayor está inervando al glúteo medio y al glúteo menor, mientras que el nervio glúteo menor inerva exclusivamente al glúteo mayor. Este es el nervio, estos son sus raíces y sus ramas que van a realizar su inervación en la placa neuromuscular del músculo estriado, en este caso el glúteo mayor. Entonces ahí tenemos ya constituidos casi todos los músculos de esta región glútea, y nuevamente tenemos acá el glúteo mayor, glúteo mediano o medio en lila, y en verde el glúteo menor, ¿no? Con sus respectivos nervios. Recuerden que este nervio está acompañado con su arteria y está acompañado con su vena. O sea, acá tenemos los nervios vagan del paquete vascular nervioso, ¿no? En este diagrama solo está graficado el glúteo mayor, el nervio glúteo mayor y acá el glúteo menor, que son los nervios que inervan esta región. Entonces su función son a deducir y rotar internamente al músculo. Hasta aquí hemos terminado el primer grupo, que es simple, de la región glútea, ¿no? Acá están todos los músculos y vamos a ver su inervación, que es la parte motora. Entonces el glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior, y el glúteo medio, el menor y el tercero de la fascia lata por el nervio glúteo superior. Entonces acá tenemos nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior. Este nervio glúteo superior este glúteo superior va a salir del plexo lumposacro, que ya posteriormente lo vamos a ver mejor el origen. Ya le dejamos mientras tanto ahí, ¿no? Acá solamente para nuevamente ver la imagen y fijar la idea a través del glúteo mayor, glúteo medio, glúteo inferior. Este sería el nervio glúteo mayor y este sería el nervio glúteo menor. Observen la salida y la emergencia del nervio. El glúteo mayor está saliendo por el borde inferior del músculo glúteo menor y por el borde superior de este músculo que llamado piramidal, mientras que el glúteo menor está emergiendo por el borde inferior en la porción medial del músculo piriforme y se dirige hacia arriba, ¿no? Y está en la parte medial del nervio ciático. Acá tenemos el famoso nervio ciático, que es uno de los nervios más gruesos que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y miren, y acá tenemos el otro nervio que es importante, el nervio pudendo. El nervio pudendo, que son de las raíces S3, S4, S2, S3, S4, sale justamente por debajo del músculo piriforme y por encima del borde de este músculo llamado gemelo superior. Y se dirige hacia la espina ciática, miren, pasa por la parte posterior y pasa a través de un canal. Este canal se llama el canal de Alcock, se llama, ¿no? Y se divide de una rama que va a ir inervar a la parte de los músculos del esfínter del ano, aquí. Y esta otra rama, esta es una rama perineal que va al esfínter del ano. Miren, sigue la yéndola y acaba de ir a inervar los músculos al área de la región perineal. En hombres y mujeres sería la cara posterior. En el caso del hombre, que es esta imagen, está inervando la cara posterior del escroto y parte dando la sensibilidad del margen perianal. O sea, tiene una función motora en cuanto al control del esfínter del ano y tiene una función sensitiva relacionada al dolor alrededor del margen perianal y toda esta región perianal y la cara posterior de la bolsa escrotal, y en la mujer sería la parte inferior de la vulva, de los labios mayores, ¿no? Entonces, si se inflama esta parte del nervio pudendo, en el caso, digamos, de que el recto tenga un hemorroide,
el dolor va a ser transmitido por las nervios aferentes sensitivas de esta rama del nervio pudendo. Por aquí viaja la información sensitiva hacia la médula espinal y de ahí va a los centros donde en el nivel cerebral donde se va a hacer consciente la información del dolor, ¿no? En toda una vía de dolor que existe para la traducción, y el cerebro interpreta de que esta zona es la que está afectada. Entonces nosotros señalamos, ¿dónde le debe señalar esta zona? Ya dice, de acuerdo, no te operen nada. ¿Qué probabilidad tengo de que haya un hemorroide? Entonces uno ya saca y dice, ¿qué enfermedades atacan al recto? Los hemorroides, la fístula, los abscesos. Entonces uno ya está pensando, pero ¿quién le da la pista del dolor, ¿no? Y si le duele esta zona de aquí, ya, de repente dice, ¿qué tengo? Tengo una sensación de frío, de ardor, quemazón en esta zona. Entonces esta persona es una inflamación de esta rama del nervio pudendo, la parte anterior, superficial, y si ustedes examinan y esto está normal, entonces tienen que pensar que de repente en el conducto de Alcock está inflamado y está apretando al nervio. O puede ser que de emergencia, por debajo del músculo piramidal o por encima del músculo gemelos, haya una compresión del nervio pudendo. Y a esto se llama el síndrome de secuestro del nervio pudendo. Es común. Le van a preguntar si cuando estés ya trabajando con médicos, tengo un dolor de tipo quemazón, frío, y se pasean por todos los médicos. Y nadie me dice, ¿qué tengo? Te dicen, me arde, me quedo, tengo frío. ¿Por qué viene? ¿Qué tengo frío? Pero todo está normal, la ecografía está normal, tomografía está normal, tengo frío. Y a veces tengo calor, ahí solamente siente como si estuviese adormecido. ¿No? Entonces uno examina y realmente está normal, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen que hacer la asociación, ¿no? Dice, si es una compresión de un dolor de tipo, que se llama de tipo periférico, entonces, ¿quién es el nervio dinero? Acá está por el pudendo. Entonces, busquen ahí está por el síndrome de secuestramiento del nervio pudendo. Entonces, como ustedes ya se acuerdan algo así, para que revisan, ponen una inteligencia artificial, síndrome de secuencia del nervio pudendo, y empieza afección caracterizada por la compresión de la energía del pudendo que pasa por acá, puede ser acá, hay todo, es una inteligencia artificial, incluso hasta le dice tratamiento. Entonces, como ustedes son médicos modernos, entonces ya tienen esa ubicación. Ya realmente ahora la inteligencia artificial sabe todo, ¿no? Se hace todo el trabajo. Lo único que no va a hacer el trabajo es operar. Bien, seguimos, entonces acá tenemos músculos de la cadera. Y empezamos con los músculos de los rotadores del muslo hacia afuera. Empezamos por este primer músculo llamado piramidal. ¿Por qué se llama piramidal? Porque realmente tiene la forma de una pirámide. Es un triangulito, ¿no? Otros le llaman músculo piriforme, porque tiene forma de una pera. Pero miren dónde se origina. Se va a originar acá en el borde lateral del sacro, parte de acá de la escrotal ciática mayor, la parte de la espina ciática, y está por delante del ligamento sacrotuberoso. Este ligamento sacrotuberoso es un tendón bien grueso, fuerte, bien resistente, y está justo por detrás. Se dirige en forma oblicua hasta donde al trocánter mayor. Entonces acá tenemos que tiene un borde superior, un borde inferior. Ahí tenemos el famoso músculo piramidal de la pelvis o piriforme. Según los anatomistas clásicos, este músculo es el más importante desde el punto de vista anatómico para estudiar la región glútea. Porque a partir de este músculo se puede ubicar y denominar los músculos que forman a los músculos rotadores del muslo. Entonces este músculo por debajo del borde inferior, aquí, se va a insertar el gemelo superior. Seguimos hacia abajo, el músculo obturador interno que está tapando el agujero obturador de la pelvis, y hacia abajo tenemos el gemelo inferior. Entonces miren el orden: piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior. Y debajo hay otro músculo que tiene la forma de un cuadradito. Es el músculo es cuadrangular, ¿ya? Acá, este de aquí, el cuadrangular. Entonces el piramidal se origina a nivel del sacro, en la parte lateral. Acá tenemos el sacro, el ligamento sacrociático mayor, acá está el ligamento sacrociático mayor, el ilium, ¿no? Y se dirige en forma oblicua hacia el trocánter mayor. ¿Qué importancia tiene este músculo? Si ustedes se ponen a hacer gimnasia, de repente mucho tiempo hacen
cuclillas, caminata, le empiezan en forma brusca a correr, este músculo se vuelve hipertónico, se vuelve hipertónico el músculo y les va a dar un síndrome que se llama el síndrome del piramidal. ¿Dónde está? Se contractura. Acá. Entonces acá se contractura este músculo y comprime a los nervios que van a salir por debajo del músculo piramidal. ¿Y cuál es el nervio que sale por debajo? El nervio ciático. Entonces el dolor va a tener la región posterior del muslo. Entonces la compresión les va a doler justamente porque este músculo está comprimiendo, produciendo un síndrome de atrapamiento del nervio ciático, que es el síndrome del músculo piramidal de la pelvis, ¿no? Ahí tenemos gemelos, el inferior y el paraangular, ¿no? Entonces acá tenemos el trocánter mayor, su inserción, ¿no? Miren, su tendón se inserta acá en el trocánter mayor. Acá tenemos la cabeza, el cuello anatómico del trocánter mayor. Y acá tenemos el acetábulo en la articulación. Y acá están las coronas sacrociática mayor y acá tenemos el ligamento sacrociático. Este es el ligamento sacrotuberoso. Acá este es el sacrociático mayor, sacrociático menor. Por debajo del reborde de este músculo piramidal va a descubrir o bajar el nervio ciático. Entonces ahí nuevamente para tener la imagen del famoso piramidal o piriforme. Entonces ahí todo tenemos, acá vemos para que ustedes puedan explicar el síndrome del nervio piramidal de la pelvis. Y acá están los nervios que se comprimen, pueden comprimir el glúteo menor de emergencia del ciático, acá, del ciático, y también puede comprimir al nervio pudendo, que va a dar toda la sintomatología relacionada a la contractura de este músculo. Seguimos, el gemelo superior. Este gemelo se inicia ¿en dónde? Se origina en la espina ciática. Acá está la espina ciática. Se dirige por debajo del músculo piramidal y se va a insertar a la altura del músculo, al tendón del músculo obturador interno. O sea, este músculo se inserta en el tendón de este músculo de aquí abajo, que es el músculo obturador interno, en el tendón. Ahí se inserta, ¿no? Acá tenemos el obturador interno. Esta es la porción que está cubriendo todo el agujero obturador, el borde superior, y forma su tendón, y el músculo se va a insertar en el tendón, para insertarse luego en la cara medial del trocánter mayor, ¿no? Es en cuanto es el obturador interno, el trocánter mayor, ¿no? Ahí está la membrana obturatriz y el hueso coxal. ¿Y qué importancia tiene que nosotros, que ustedes sepamos sobre el obturador interno? El obturador interno es un músculo que está tapando el hueco obturador, ¿no es cierto? ¿Han visto ya la pelvis? Tiene su hueco, tiene un músculo por la cara hacia adelante y hacia atrás, pero tiene un huequito, con un canalito, se llama el canal obturatriz, y por ahí entra el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz, pero está dirigido hacia la porción lateral. Hacia adelante no hay nada. Entonces, ¿dónde se coloca la malla para la incontinencia urinaria? La verdad, ¿por qué viene? Se me sale la orina. Me río, se sale la orina. Camino, se me sale la orina. Pujo, se me sale la orina. O sea, no puedo. Usted examina todo normal, la vejez ubicada normal, no, diagnóstico, incontinencia urinaria. ¿Qué trataría de hacer? Señora, le vamos a hacer cirugía del control de la continencia. Le vamos a colocar una malla. Entonces, ¿en qué zona se va a colocar la malla? Justo en la zona del músculo obturador. Por ahí la colocamos la malla. Entonces, por eso es que tienen que, por cultura, la parte de cultura anatómica, saber qué importancia tiene este músculo obturador interno, ¿no? Y forma parte, como dice, de los músculos rotadores del pulmón. Y el gemelo inferior, acá lo tenemos, el obturador interno, miren, acá está el obturador interno. Este es el nervio obturador. Acá está la arteria obturatriz, y acá fatiga la vena, y acá hay un surco, es el canal obturador, y acá está el agujero obturador. Pero para poner la incontinencia urinaria, acá está la uretra. Entonces, ¿por dónde va a colocar la aguja? La aguja entra por acá.
sube la aguja por aquí y va a entrar en este reborde anterior, justo en el borde anterior e inferior del músculo obturador. Y acá no encuentro ninguna arteria ni vena para lesionar. Por ahí saco por acá la piel y la tenso en la malla. Y corregí la incontinencia urinaria. Por eso es importante recordar que esta zona, esto se usa en cirugía, ¿no? Los que van a hacer ginecólogos, los que van a hacer cirugía, tienen que saber dónde van a colocar la malla. Las complicaciones que tenemos es por desconocimiento anatómico, ¿no? Después nos equivocamos a veces, a pesar que hay variantes, cuando estamos operando, pero tenemos que tener conocimiento qué es lo que qué queremos hacer y por dónde nos metemos. No es agarrar y cortar. Cuando esté ya su práctica, si no se acuerda de una técnica quirúrgica fácil, no digan nada, voy a operar tal cosa, agarramos su celular o busca su tablet, buscan la técnica, una pequeña responsabilidad, o se agarra su libro, su atrás y miran por dónde van a entrar. Una miradita y se trata la operación, se opera tranquilo, sin no decir nada, y les va a ir bien. Recordando la estructura anatómica, ¿no? Porque a veces cuando uno opera muy casos, no es así, ¿no? Seguimos. Acá tenemos el obturador interno, ya lo hemos visto. Ahora el gemelo inferior está ubicado más abajito, miren. También se inserta en el tendón del músculo obturador interno. Entonces, y el cuadrado femoral, acá tenemos el cuadrado femoral, es un cuadradito como ustedes lo están viendo, miren, en la parte inferior, es grandecito el músculo, ¿no? Este cuadrado femoral se origina en la tuberosidad isquiática, acá está la tuberosidad isquiática, y se dirige y se inserta en la cresta intertrocanteria. Acá está el trocánter mayor, trocánter menor, y acá hay una crestita. Se llama cresta intertrocanteria. Y en la cara anterior tenemos la línea intertrocanteria. Entonces acá tenemos trocánter mayor, trocánter menor, la cara posterior, cresta intertrocanteria. Y en la cara anterior, entre el trocánter mayor y menor, está la línea intertrocanteria, que es la diferencia. En este caso, cuadrado femoral se está insertando en esta zona. Ahora vamos al obturador interno. ¿Dónde está nuestro obturador externo? Acá nuevamente el cuadrado femoral en verde, y acá tenemos el obturador externo. Miren, el obturador externo se viene hacia atrás, hacia adelante, se dirige, miren, hacia la cara anterior, es el agujero obturador, y lo tapa, está tapando acá esta zona. Todo el agujero obturador, pero por la parte anterior, en la parte superior del muslo. Hacia atrás observamos la articulación acetabular, fémoro acetabular acá, o de la cadera, con sus ligamentos, ¿no? Debajo del borde, entonces va a salir el obturador externo. Entonces lo pueden ubicar fácilmente al obturador externo en la disección del cadáver. Entonces acá tenemos inserta la membrana obturatriz en el isquio y el pubis, ¿no? Ese es su origen, ¿no? Y se inserta en el trocánter mayor. Acá tenemos la parte del músculo obturador. Ya está intervenido todos los músculos de la región glútea, o sea, son poquitos. O sea que es fácil, no hay problema. Entonces, nosotros seguimos solamente para... ¿Qué funciones tienen los rotadores, no? Entonces, todos rotan hacia la parte externa el muslo, toditos. El piramidal de la pelvis, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior, el cuadrado femoral, todos hacen una rotación externa del muslo, todos. El piramidal y el obturador interno son abductores del muslo. Y el cuadrado femoral y el obturador externo son abductores del muslo. O sea, unos son separadores, piramidal de la pelvis y obturador interno, y aproximadores, el cuadrado femoral y el obturador externo. Esa sería la única diferencia de este grupo, ¿no? En cuanto a la sinervación, el piramidal de la pelvis tiene inervación sacra S1, S2. O sea, que corresponde al nervio ciático. El obturador interno tiene su propio nervio, se llama nervio obturador interno, que no hay que confundirlo con el nervio obturador. Hay dos nervios, este tiene su nervicito propio, nervio del obturador interno, el otro es nervio obturador, así sin el término interno. El gemelo superior y femoral por el nervio cuadrado femoral, que también tiene su nervicito, y el obturador interno por el nervio obturador.
Miren, acá tenemos nervio obturador interno, que es diferente al nervio obturador. Son las diferencias entre la inervación. Entonces, no confundan nervio obturador con nervio obturador interno. El nervio obturador interno es el nervio para el músculo obturador interno. Pero cuando hablamos de nervio obturador solito, estamos hablando del nervio que va a inervar a los músculos de la cara medial anterior y anterior-medial del muslo. El abductor mayor, el abductor menor, todos los abductores. Es un nervio que sale por el agujero obturador y que da inervación a todo ese grupo de músculos y nos ayuda para la abducción del muslo, que es diferente. Son dos nervios totalmente diferentes en cuanto a la terminología utilizada. Bien, ya tenemos la parte anatómica de los muslos, ahora pasamos qué arterias las irrigan. Cuando hablamos de las arterias de esta zona, entonces tenemos que remontarnos a la arteria aorta. Entonces, ya la conocen, la aorta, miren. Esta arteria aorta, ¿por qué lado pasa? ¿Derecho e izquierdo? Siempre la arteria aorta está ubicada a la izquierda, siempre. Y a la derecha la vena cava, siempre. Entonces, en la posición, si toman aquí la columna, pues hacia la derecha está la arteria aorta. Pero cuando llega la arteria aorta, la vértebra lumbar cuarta, esta es la cuarta vértebra lumbar, y acá está la quinta lumbar, y acá está el disco intervertebral, y acá tenemos la quinta con la primera sacra, este disco, aquí, este se llama promontorio, ¿ya? Entonces acá llega la arteria aorta y se divide entre la unión de la cuarta y quinta vértebra lumbar, y da dos ramas. Esta sería la arteria ilíaca, la ilíaca común. Entonces la arteria ilíaca común discurre en forma lateral y llega más o menos hasta un tercio del borde posterior y se divide y da dos ramas. La ilíaca externa, que continúa y va a pasar por debajo del arcadia pompar o ligamento inguinal, y se continúa y cambia de nombre y se convierte en la arteria femoral. Esta sería la arteria ilíaca externa. Y luego hay una que se dirige hacia la porción medial, la arteria ilíaca interna. Y esta arteria ilíaca interna tiene dos troncos. Un tronco que se dirige hacia adelante, el tronco anterior, y otro tronco que va para atrás, el tronco posterior. Entonces, miren, sale la arteria aorta, se da dos ilíacas, ilíaca común, se divide en dos ramas. A la anterior sería la ilíaca externa, que se dirige hacia el muslo y da origen a la arteria femoral, y la otra, la ilíaca interna, conocida antiguamente como arteria hipogástrica. Cuando decía la arteria hipogástrica, ¿cuál es la arteria hipogástrica? Bueno, sabemos que es la ilíaca interna. Esta ilíaca interna da dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Entonces, este tronco anterior, que se dirige hacia adelante, va a dar pues sus ramitas. La primera arteria que sale es la arteria que va a ir al ombligo. Esta arteria miren, acá tiene la arteria, está por acá está la arteria umbilical. Acá está la arteria umbilical, sigue por la parte lateral de la pelvis, pasa por detrás de los músculos de la pared del abdomen y se dirige al ombligo. Esta arteria umbilical que sale de aquí, que se llama, interviene durante la lubricación en el feto, pero después del nacimiento fetal se oblitera. Y acá tenemos ya una arteria umbilical obliterada. Entonces es una rama del tronco anterior. Y de aquí va a salir, miren, la rama de la arteria obturatriz. Acá tenemos la arteria obturatriz que se discurre por la parte bien pegada al borde lateral de la pelvis y es acompañada por el nervio obturador. Acá está el nervio obturador hacia el agujero obturatriz. Acá está el agujero. Acá falta la vena, no la vena, tenemos tres paquetes y van a salir el músculo obturador interno y hacia afuera el obturador externo, salen hacia afuera para irrigar e inervar a los músculos abductores del muslo. Entonces acá tenemos la arteria obturatriz, ¿no? Acá la arteria umbilical. Seguimos viendo aquí, hacia abajo, vemos entonces la formación de otras arterias. Vamos a omitir estas arterias, pero vamos a llegar
a una arteria que es importante, es la arteria pudenda. Acá está la arteria pudenda. La arteria pudenda, miren, se mete y se va por detrás de la espina ciática. Acá está la espina ciática, miren, la arteria desciende y da una ramita y sale, acompaña, entra al conducto de Alcock y va a irrigar a todos los músculos, a músculos de la región perineal. Y va a dar origen a la arteria hemorroidal inferior, o sea, irriga al recto. Entonces acá tenemos tenemos las arterias principales que vamos a ver, son la obturatriz, acá tenemos, ahí está la obturatriz, la arteria umbilical, que se oblitera, que se dirige al ombligo, la arteria pudenda interna, que esta es la que nos interesa, la pudenda interna, que va a irrigar a la región perineal y a la región del recto, y acá tenemos la vesical inferior, acá tenemos la arteria vesical inferior, miren, la vesical inferior. La vejiga tiene dos arterias, vesical superior e inferior, nada más. Entonces la vesical inferior está saliendo de ese tronco. Y además tenemos acá la rectal media, tenemos la rectal media, aquí. Tenemos las ramas prostáticas en el hombre, en la arteria vesical inferior, y las arterias del conducto deferente que las vamos a ver en el capítulo de pelvis cuando hagamos la parte anatómica de los órganos pelvianos. Veamos ahora cuáles son las arterias del tronco posterior. Entonces acá tenemos, miren, ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna, tronco anterior, tronco posterior. Del tronco posterior que va a salir la arteria iliolumbar. ¿Qué significa? Que vaya al ilio, o sea, al ilíaco, y a la región lumbar. Esta es la arteria. Entonces viene por aquí, sale, se dirige hacia la cresta, al borde lateral del superior cerca de la cresta ilíaca, y por ahí se da la vuelta, rodeando el borde superior del músculo ilíaco. Esa es la arteria ilíaca, y una ramita se introduce para inervar a la zona de los músculos de la región lumbar. Por eso se llama arteria iliolumbar. Luego de aquí más abajito tenemos la arteria sacra. ¿Dónde están las sacras? Acá está la arteria sacra. Y esta sacra se divide en dos ramas. Una rama que va hacia arriba y irriga la parte superior del sacro, es la arteria sacra superior, y una ramita que se dirige para abajo, que es la arteria sacra inferior. Entonces tenemos la sacra que irriga la porción superior del sacro, de la cara anterior del sacro, sacra superior. Se dirige hacia abajo, la cara anterior de la parte inferior, la sacra inferior. Y además, miren, de acá va a salir una arteria que se llama, que es la sacra lateral. Acá estaría la sacra lateral. Entonces, sacra superior, sacra lateral. Y además tenemos la arteria glútea superior. Esta glútea superior, ¿cómo la reconocemos? Tenemos acá, buscamos obviamente el tronco lumbosacro formado por la raíz lumbar 5 y 4, que se dirigen por aquí entre el tronco lumbosacro y se une con la primera raíz sacra, se une para formar el plexo lumbosacro, ¿no? Que está uniéndose acá. Esta es la primera raíz sacra, la segunda raíz sacra, la tercera y la cuarta raíz sacra, ¿no? Entre la raíz del plexo lumbosacro con la primera sacra, en esta vía ingresa o sale, se dirige hacia la región posterior la arteria glútea superior para irrigar a la región glútea. ¿Y por dónde va la glútea inferior? No se nota bien aquí, está más o menos entre la raíz sacra tercera y cuarta, por acá entre la glútea inferior. Entonces esas son las relaciones en este caso el tronco posterior solamente está relacionado a la arteria glútea superior, pero en el tronco anterior, la glútea, ¿dónde está la glútea acá? Está saliendo por la parte inferior, está ingresando justamente entre la separación de estas dos raíces. Ahorita vamos a ver con el dibujo más claro, ¿ya? Entonces acá tenemos en el diagrama aorta, ilíaca común, hacia el lado derecho, izquierdo, y acá va a salir una arteria, la arteria sacra media. Esta es la sacra media. Miren el tronco, este es el tronco hipogástrico o ilíaca interna, este sería el tronco anterior, el tronco posterior, y acá está saliendo la primera rama, la iliolumbar. Miren cómo va la iliolumbar. Se dirige hacia acá, hacia la espina ilíaca anterior superior para no asomosarse, con otra arteria que viene de la ilíaca externa, ¿no?
Da una rama, se va profunda por la región lumbar, y de ahí ramitas que se meten a la columna vertebral, que son las arterias vertebrales. De aquí, miren, está dando a la sacra superior. Esta debe ser la sacra superior, la sacra inferior, ¿no? Y la sacra lateral, que no la veo por acá. Acá está la sacra lateral. O sea, hay una sacra medial y una sacra lateral. Sacra superior, sacra inferior y la sacra lateral, ¿no? Acá vemos el tronco anterior, la vesical superior con la umbilical. Acá sería, luego tenemos aquí la obturatriz. Miren, acá estamos tomosándose con una rama de la ilíaca externa. Esta anastomosis arterial se llama la arteria mortis. Se llama esta arteria porque a veces no es frecuente, pero es cuando uno está operando, le puede cortar esta arteria con una hernioplastia si no nos damos cuenta de la hemorragia y el paciente murió. Pero no, la operación no pasa nada, todo bien, pero murió el paciente. Porque de repente la picamos la arteria y no nos damos cuenta de la hemorragia interna. Por entonces esta arteria hay que recordarla siempre, no es frecuente, pero hay que tener en cuenta los que hacen cirujanos cuando hagan las cirugías de hernioplastia, ¿no? Acá tenemos la arteria obturatriz, y luego de aquí, miren de acá, la arteria pudenda. Acá está, que esta arteria es importantísima, pasando por detrás de la espina ciática, el ligamento sacrociático, se dirige hacia abajo y está cubierta por un túnel, un canal llamado el conducto de Alcock, ¿no? Acá tenemos la glútea inferior, acá tenemos glútea superior, acá, ¿dónde está la glútea superior? Acá. Y acá tenemos la glútea inferior. Está saliendo por el borde superior del piriforme y el otro está saliendo por el borde inferior, la glútea inferior. Entonces, las arterias, ramas parietales, la arteria iliolumbar de la sacra de la ilíaca interna, tenemos las ramas parietales iliolumbar, arteria sacra lateral, arteria sacra lateral inferior, la arteria obturatriz, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. Acá tenemos ya todo el grupo importante de las arterias ilíacas. Y las ramas viscerales, que las vamos a ver posteriormente, es la arteria umbilical, la arteria vesical superior, la arteria del conducto deferente, la arteria vesical inferior, la arteria uterina, la arteria vaginal y la arteria rectal media, ¿no? Que son todas las arterias que va a emitir la arteria ilíaca interna. Entonces, tenemos partes que son viscerales y otras que son parietales de la pared. Entonces, aquí tenemos nuevamente para recordar la famosa ilíaca. Acá está la arteria aorta, acá está la quinta lumbar, este es el promontorio, acá está la arteria sacra media, acá la ilíaca externa, ilíaca interna, este sería el tronco anterior y este es el tronco posterior, acá está la ilíaca lumbar, acá está la sacra lateral, miren, y en el sacra superior, el inferior, este es la superior y este es la inferior, ¿no? Acá tenemos la arteria glútea superior, que está pasando entre los dos raíces, ¿no? Entre L4 y L5 y la primera raíz sacra. Acá está la glútea superior. Y miren, entre la 1, 2, entre la raíz sacra 2 y 3 está pasando la glútea inferior. Y todo lo demás se viene hacia adelante. Acá tenemos la arteria obturatriz, ¿no? Acá. Y acá tenemos las arterias que van, esta sería la vesical superior, vesical inferior, acá hay la arteria uterina, la arteria hemorroidal media, ¿no? Acá entonces, eso que son ramas viscerales, o sea, dividimos la ilíaca externa en arterias de la pared y arterias relacionadas a las vísceras que contiene la cavidad pélvica. Entonces, los que van a ser ginecólogos, los que van a hacer cirugía urológica, entonces tienen que ser de memoria esto, porque las cirugías son grandes. Hay una vasectomía radical, te van a entrar acá, abren, ¿qué van a ligar? Se van al tronco, ligan la vesical superior, y hasta afuera la vejiga. Van a hacer histerectomía. Entonces tienen que abrir el ligamento ancho y ahí está la arteria uterina, la arteria uterina acá y acá, fuera del útero. Los que van a hacer coloproctólogos van a sacar todo el recto, la operación de Mills, saca todo el recto. Tienen que ligar la hemorroida superior, la hemorroida media y la hemorroida inferior, y afuera el recto. Entonces, y le van a poner acá un pedazo de sigmoides, lo descienden por acá y en esta cavidad que como, por ahí lo bajan los sigmoides y hacen un grano artificial en la parte inferior. Ya tienen toda la cirugía, la operación de Mills. Entonces, los que se van a dedicar a esa parte sí tienen que saber bien esto, los que van a ser cirujanos.
Los que van a hacer, ustedes son ya del siglo XXI, ya no van a hacer, pocos hablan de cirugía abierta, ya son cirujanos robóticos, operando con un robot, la cirugía laparoscópica. Pero siempre es bueno recordar la cirugía manual, ¿no? Que pero a pesar que usan esa máquina, tienen que saber bien anatomía, por eso es donde están haciendo sus operaciones. Entonces, acá tengo las ramas terminadas de la común, ¿no? Y sus relaciones, ¿no? Con el uréter. Bueno, eso ya después volvemos a repasar. Ahí tenemos la vena ilíaca interna. Recordemos que el nombre de las arterias es el mismo nombre de las venas. O sea, las venas adoptan el mismo nombre de las arterias. O sea, acá tenemos ilíaca común, acá está la vena ilíaca común. Esta sería la ilíaca externa, la vena ilíaca externa. Esta es arteria ilíaca interna, vena ilíaca interna. Arteria obturatriz, vena obturatriz. Arteria vesical superior, vena vesical superior. Arteria vesical inferior, vena vesical inferior. Arteria glútea, vena glútea superior. Entonces cada uno, ¿no? Acá tenemos las arterias, ¿no? Como van entre la vesical inferior, vesical superior. Acá la pudenda, esta es importante, la pudenda, miren, con su rama posterior, con su vena, la pudenda interna. Acá la dorsal del pene, la dorsal del clítoris en la mujer, la arteria hemorroidal inferior, y acá las arterias que irrigan al margen perianal. Entonces, ahí tenemos todo el cuerpo sacro, nuevamente estamos repasando. El lumbo sacro, que se une con la primera raíz sacra para formar el lumbo sacro, y acá, ¿quién va a pasar? La arteria uterina. Entre los dos ahí, ¿quién pasa? La arteria uterina. La arteria glútea superior. Acá está pasando la arteria glútea superior. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para recordar eso, este es el nervio obturador. Ahí está. ¿Con quién va? Con la arteria obturatriz. Esas son sus relaciones, ¿no? Ese es el tronco anterior y posterior, que ya los hemos visto, ¿no? Y sus ramas, que ya las hemos repasado. Tenemos la sacra media, la sacra lateral, la sacra posterior superior, ¿no? Y acá la iliolumbar, miren cómo se dice, anastomosa con una rama, la rama ilial de la arteria ilíaca externa, y forman un arco anastomótico. Ahí está. Acá está saliendo otra arteria, es la epigástrica, y acá esta es la arteria mortis, y de acá van a salir las arterias que irrigan al testículo. Salen por aquí, por las arterias del canal inguinal. Acá está, este es el grupo de arterias, el canal inguinal, que ya se repasará cuando vamos a ese capítulo. Por ahora no, solo vamos a dejar como mención. Bien, acá tenemos la arteria iliolumbar, solamente para recordarla, estamos repasando. La arteria iliolumbar tiene una rama ilíaca, hemos dicho, una rama lumbar y una espinal. Esta es la rama ilíaca, esta es la rama lumbar, y la que se mete acá adentro, la rama espinal. Son tres. Esta es la ilíaca, la rama lumbar y la espinal, ¿no? O sea, se introduce para irrigar parte de la médula espinal. Las arterias sacras laterales, ahí está, sacra lateral superior, sacra lateral inferior, ¿no? Las ramas espinales también tienen que salir ramas que van hacia la médula espinal, ¿no? Hacia atrás. Y la arteria obturatriz, miren que está saliendo acá la arteria obturatriz, justo con el obturador interno. Sí, y este es el agujero obturador, y van a irrigar e inervar los músculos de la cara interna del muslo, ¿no? Entonces, este nervio obturatriz y esta arteria, acá está bien, acá se pegan los linfáticos. Cuando hay un cáncer, sea de la vejiga, cáncer de próstata, cáncer de útero, cáncer de recto, vamos a encontrar que estos ganglios de estas cadenas están infartados. Entonces, para hacer vaciamiento ganglionar, tenemos que liberamos acá un poco los ganglios y se pega, se liga acá, se despega todita, con una capita de grasa salen todos los ganglios y acá se vuelve a ligar. Y cuando terminamos, nos tiene que quedar libre la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca externa, y debajo va a estar bien clarito el nervio obturador, que no hay que lesionar, ¿no? Esos son los que van a hacer oncología. Los que van a ser oncólogos tienen que saber bien esto, ¿ya? Vamos
Vámonos a las ramas polatriz, ramas musculares, nutricia del ilium, las ramas pélvicas, la rama pélvica y las divisiones, ¿no? Tenemos división, miren, acá tenemos la arteria obturatriz, está saliendo por acá por el agujero obturador, se dirige hacia adelante a una rama anterior que se va hacia arriba, y una rama o división posterior que se va hacia abajo, ¿no? Esta es la arteria. Como está saliendo la arteria obturatriz, acá está el útero, la vejiga, es el músculo elevador del ano. Perdón, el músculo obturador interno y acá el elevador del ano. Acá, este es el elevador del ano. Hacia atrás, que tenemos el piriforme. Acá está el piriforme. Entonces, los otros músculos que hemos visto en la cara posterior. Entonces, mira la división anterior donde va la membrana obturatriz. Va a ir en forma de círculo. Todo. Hasta acá tenemos la escotadura del acetábulo. Acá tenemos la porción semilunar, el aulum, la fobia y la cabeza, ¿no? Y acá está saliendo la arteria. Entonces, tenemos la división posterior, la rama acetabular. Miren cómo esta arteria va a ingresar, ¿no?, a toda la cavidad articular y va a irrigar la cabeza del fémur, ¿no?, y parte del cuello. A veces se obstruye o se tapona esta arteria y produce necrosis aséptica de la cabeza del fémur por obstrucción de estas arterias, taponadas por colesterol o coágulos, o también por tratamiento médico, ¿no? Acá tenemos la arteria glútea superior, ya la van a ubicar fácilmente, troncolumbo sacro, primera raíz sacra, ahí la van a encontrar, ¿no?, a la glútea superior. Entonces, acá tenemos la glútea superior, nuevamente está saliendo por el borde superior del músculo piramidal. Seguimos. Acá tenemos las ramas musculares que ya se van a ver con el momento del cadáver, las ramas nutricias de la glútea superior. Y acá tenemos las ramas de la glútea superior, la rama superficial, miren acá, que pasa entre la cara posterior, cara anterior del glúteo mayor y la cara anterior, posterior, sí, anterolateral del glúteo medio, ¿no? Esta es la rama superficial. Y la glútea superior, la rama profunda, miren, entre el glúteo menor y el glúteo medio, junto con el medio glúteo mayor. Entonces, ahí estarían las ramas, que hay que ubicarlas en el cadáver, ¿no? Entonces, ahí tenemos la rama superior e inferior, todavía sus pequeñas ramitas, ¿no?, para que se vean las ramas de la arteria glútea superior. La glútea inferior, también conocida como arteria isquiática, miren, ¿por dónde va a salir? Borde inferior del piramidal, por eso el piramidal es importante. Borde inferior, acá está, borde inferior. Entonces ahí tenemos la arteria, dadas sus ramas musculares, ¿por dónde está este sería la glútea superior y esta es la glútea inferior? ¿Dónde estaría acá? Perdón, acá está, esta es la glútea. Miren, glútea superior, troncolumbo sacro, primera sacra. Glútea inferior, 1, 2, segunda sacra, tercera sacra. En la inserción, esta es la glútea inferior, acá está saliendo, la isquiática. O sea, las glúteas están saliendo de estas divisiones en planos nervios, glútea superior, glútea inferior, y acá estaría la pudenda. Entonces, para ubicar, acá está la sacra lateral. Entonces, la ubicación de las arterias glúteas, glútea superior, glútea inferior. Ahí tenemos la arteria glútea inferior, ¿no? Y como en la cara posterior, acá está saliendo la glútea inferior. Ahí está la glútea inferior, que va a dar ramas para la articulación de la cadera, dando aire a la cadera, las ramas musculares y glúteas y crurales, ¿no?, para la dirección de los músculos. La rama coxigia, que sería la rama coxigia de la arteria. Una arteria que se llama la arteria satélite del nervio ciático, que pasa por la cara posterior lateral del ciático. Acá está el nervio ciático, es el nervio grueso que tenemos en el medio inferior. Entonces, hasta ahí ya tenemos las glúteas, ¿no? Y la famosa pudenda, que siempre tienen que acordarse. La pudenda, que da las ramas musculares, miren que está la pudenda, ¿no? Ese músculo elevador del ano, su rama para el ano y esta para la región perineal.
la irrigación, y siempre pasa por el túnel de Alcojo, canal de Alcoc, ¿no? Ahí está la arteria pudenda. Entonces hasta ahí, de ahí sale la arteria hemorroidal inferior, la arteria perineal, ¿no? y algunas ramas de las uretrales de la arteria pudenda interna. Entonces, nuevamente la arteria umbilical, estamos ya repaso. La arteria del conducto deferente, en el caso del hombre, la arteria ligamento umbilical interno. Tenemos aquí la arteria umbilical, cirujano umbilical, el ligamento umbilical interno, ¿no? La arteria del conducto deferente, la arteria vesical superior, solo te lo estoy mencionando porque no es parte del examen de estas zonas, son de conducto deferente, solamente para mencionarlas. La arteria vesical inferior, esto se va a revisar después. La arteria vesicoprostática, la arteria uterina, y la arteria uterina, cómo se distribuye, ¿no? Y está justo como el urétero. Entonces, cuando hacen la histerectomía, el temor es cortar o ligar el urétero, porque la arteria uterina está aquí y acá está la vena uterina. Entonces, cuando hacen, el ginecólogo se va a pegar acá con su pinza, acá le queda el clavo, y le hace un costado al urétero, y ahí corta. Y pone un nudo ciego, el ligamento, ¿cuál que le pones? El punto ginecológico que les llamo, acá, y acá se coloca otro punto ginecológico. Se corta la parte de la vagina y el útero fuera. O sea, acá solo tiene que tener cuidado de la arteria uterina nada más, y no lesionar al urétero. Ahora, si lo cortan al urétero, hay que reparar, se cose un ojo por el urétero. Y hay que recordar que se saca el útero y acá está pegada la vejiga, hace un hueco a la vejiga, la fístula vesicovaginal, hay que reparar el hueco. Entonces, esto ya se va a ver posteriormente, ¿no? Entonces vamos a ir pasando la arteria hemorroidal media, eso lo vamos a ver ya después. Y en cuanto a la ilíaca externa, esto sí nos corresponde en este capítulo. Entonces sus relaciones vienen, acá está la ilíaca externa, sus relaciones. Entonces la ilíaca externa desciende. ¿Con quién se va a juntar la ilíaca externa? Con este famoso nervio génito crural. Este nervio, miren, desciende por aquí y se divide en dos ramas. Una rama que se va a formar la rama femoral, que da inervación superficial, y de una rama medial que ingresa por el conducto inguinal y se dirige hacia el testículo o labio mayor de los genitales. Esa es la rama genital. Pues se llama génito, es el responsable de los dolores en esa zona. O sea, dolor, quemazón, picazón, todo es el responsable, el nervio génito femoral o génito crural, ¿no? Vamos a ver después el nervio. Pues acá tenemos sus relaciones, estamos viendo se relacionan con el uréter, con los testículos en el hombre, conducto deferente en el hombre, con el ligamento redondo del útero en la mujer, los vasos ováricos en la mujer, ¿no? Que son sus relaciones con el ciego, con el apéndice, ¿no? Y con una rama de la epigastrio inferior. Ahí está la epigastrio inferior, miren, de la epigastrio inferior. Esta es la mortis, la arteria mortis, y acá hay otra, esta arteria que se anastomosa con la arteria iliaca, ¿no? Que es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Acá está la epigástrica y acá la mortis. Entonces son tres arterias que da la ilíaca externa. Ahí tenemos la circunfleja ilíaca profunda, ¿no? Y esta es la epigastria inferior, ¿no? Acá está la circunfleja ilíaca profunda que sale hacia afuera, incluso se anastomosa con los vasos que pasan entre el músculo transverso y el oblicuo menor del abdomen, ¿no? Entonces esas serían las arterias. Entonces acá tenemos la circunfleja, miren, ¿no? Y acá tenemos la epigástrica y esta es la mortis, la arteria mortis, que se anastomosa con la obturatriz. Esta arteria no es común, o sea, la van a buscar en los cadáveres. Acá hay un cadáver que tiene esa arteria. De los otros cadáveres que buscan no la van a encontrar, pero si hay que tener cuidado, se saca para los que operan. Listo, ese sería en relación a las arterias. Ahora pasamos al preso lumbar, la parte neurológica. Separamos un ratito.
Hay un curso que dan en las universidades norteamericanas sobre anatomía quirúrgica y a los que van a empezar a hacer cirugía, lo que sea, tienen que pasar ese curso. Les preguntan cada arteria por arteria qué se produce si uno dice una arteria que la prueba es muy difícil, ¿no? Para aprobar hacer el fellow en Estados Unidos. Le van a preguntar esto de memoria. Los que van de acuerdo a la cirugía que van a elegir, ¿no? Muy bien, continuamos ahora con la... Vamos a continuar con la parte neurológica ya para acabar este capítulo. Desde que tenemos anatomía lumbar, nos vamos a pasar esto rápidamente y vamos a entrar a los dos nervios importantes que son el abdomino genital menor y el abdomino genital mayor, más conocido como ilio hipogástrico e ilio inguinal. Bien, acá tenemos la 12 costilla, ¿se acuerdan? El borde inferior de la costilla 12 se origina el músculo cuadrado lumbar. Este se dirige en forma medial hacia afuera y se va a insertar en la cara antero-posterior de la cresta ilíaca. En la cara anterior del cuadrado lumbar se origina el músculo iliopsoas. Este es el músculo iliopsoas, que tiene dos porciones, una porción zoica, que es este de aquí, y una ilíaca, pues se llama iliopsoas. Este es la porción zoica y esta es la ilíaca. Entre estos dos músculos se encuentra el plexo lumbar. O sea, si los queremos buscar en el cadáver, los primero ubicamos el cuadrado lumbar y nos vamos por el borde, la cara posterior del psoas, y ahí están todos los nervios. Lo levantan, ahí va a encontrar todos los nervios. Acá tenemos la primera raíz, acá está esta sería la flotante, la 12 costilla, y este primer nervio es el subcostal 12, que no nos interesa, lo vamos a dejar ahí. Y acá estaría la primera raíz lumbar, segunda raíz lumbar, tercera, cuarta y quinta lumbar. De la raíz, la primera raíz lumbar, entonces sale el tronco, da una rama posterior, una rama ascendente que se une, se forma un arco con el nervio de la raíz lumbar 12. Se dirige hacia adelante y se divide en dos ramas. Esta rama penetra la fascia del músculo o transverso del abdomen, mientras que la otra rama discurre hacia abajo hacia la cresta ilíaca superior. Entonces, estos dos músculos, estos dos nervios son los nervios abdominogenitales. Ahora se les conoce con nombre hilo hipogástrico, es este de acá, que sale y se dirige hacia afuera y va a inervar el pubis y la zona púbica, la parte del hipogástrico acá. Y el ilio inguinal, que es esta rama que se dirige hacia abajo, va a atravesar al músculo transverso del abdomen, al oblicuo menor, y entre el oblicuo menor y el oblicuo mayor discurre hasta el canal inguinal y va a salir a inervar a los genitales femeninos y masculinos. Esa es la rama ilio-inguinal. Entonces tiene una sola raíz. O sea, el primer nervio del preso lumbar es el preso de los derivados de la raíz L1. Son el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Hasta ahí ya tenemos el primer nervio. Entonces, aquí hay una rama que se une, miren, con una rama de este es L1 con L2 se va a unir para formar otro nervio. Y acá, entre la raíz sería L2 con L3, esta rama superior se une y forma el nervio femoral superficial, que es sensitivo y va a dar inervación a la parte lateral del muslo, dando la sensibilidad de esa zona. La raíz, este es 1, 2, la raíz 2, L2, L3 y L4 van a formar un nervio, que es el nervio femoral o crural, que sale por debajo del ligamento inguinal y que va a inervar a la mayoría de músculos de la cara anterior del muslo, es decir, al cuádriceps
al sartorio, ¿no? Va a inervar. Y observa, mira, acá tenemos raíz L1, L2, L3. La L3 y la L4 va a dar origen al nervio obturador, que sale por el agujero obturador y que va a dar movimiento a los músculos de la cara interna del muslo. Y acá tenemos el tronco, la L4, L5, lumbosacro, ¿no? Que se une y va a dar origen al ciático. Entonces acá tenemos a todos los nervios. Entonces el primer nervio, hemos dicho, el preso lumbar, es el abdominal genital menor, o el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Entonces acá tenemos el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Entonces acá tenemos, miren, por dónde va a salir el ilio. Este es el ilio hipogástrico acá. Acá está. Y el ilio inguinal está saliendo por el canal. Acá está el ilio inguinal. En este caso este es el column, ¿no? Acá está el ilio inguinal. Ese es el nervio ilio hipogástrico, ilio inguinal. Y el ombligo tiene la raíz de T10, T11, T12. Los nervios son oblicuos en la cavidad abdominal, ¿no? Ahí tenemos los dos nervios. Luego vemos el siguiente nervio, es el cutáneo femoral lateral, que ya lo hemos visto, cuál es este de aquí, ¿no? ¿Qué raíces tiene? Este es L1, L2 y L3. Cutáneo femoral lateral. ¿Cuál sería el cutáneo lateral femoral? Este de aquí. Este sería el ilio hipogástrico y este es el ilio inguinal. Y luego tenemos este músculo que atraviesa al músculo psoas. Este es el génito femoral o génito crural. Y acá está el crural o femoral, en el borde lateral de la porción del zoica del ilio psoas. Acá está el músculo ilíaco. Tenemos el cutáneo lateral. Acá está nuestro cutáneo lateral. Acá. ¿No? El cutáneo lateral. El nervio femoral. Acá. Seguimos. Entonces, el nervio femoral, aquí acá tenemos, mira, el nervio, es el cutáneo femoral, y ese nervio femoral pasa por la cara posterior de la arcada del poupar, el ligamento inguinal. Acá hay un triángulo, es el triángulo de Scarpa, es el límite superior. Acá tenemos el músculo sartorio, este es el vasto lateral, no, este es el recto anterior, el vasto lateral, el vasto interno, y de ahí este femoral va a inervar al cuádriceps, este músculo cuádriceps, al sartorio y al músculo pectíneo, que es este. Las dos ramas para los pectíneos, el sartorio y el cuádriceps. Y el cutáneo femoral inerva la porción lateral del muslo. Entonces, el génito femoral, acá está el génito femoral, miren, o génito crural, es el que atraviesa al psoas. Está saliendo por la cara anterior del psoas y se divide en dos ramas, una superficial femoral y otra que va a los genitales. Es el génito femoral, con su rama genital que se va a secar y la rama femoral, los que transmiten la sensibilidad de la región de los genitales. Entonces, acá tenemos nuevamente las ramas. Y luego tenemos el músculo obturador, el nervio obturador. Este es el nervio obturador. 1, 2 sería raíz L1, L2, L3, L4, el obturador. Y sale por el agujero obturatriz para inervar a los músculos de la cara medial del muslo. Acá tenemos el músculo psoas que se está insertando en el trocánter menor. Y este es el ilíaco. Cuando se completa el plexo lumbar, esta es la raíz lumbosacra, la raíz L4, L5, que es la primera sacra para formar el nervio ciático. Esta es la segunda sacra, tercera sacra. Y sus raíces y sus nervios que van a dar para inervar a los músculos de la pelvis. Este es el nervio del músculo elevador del ano. Acá están los nervios sacros, ¿no? Y bueno, esta es la cadena simpática sacra, sacra simpática lateral, el simpático, la cadena simpática sacra. Nuevamente el obturador, aquí. Vamos recordando el obturador, y aquí la parte de la inervación. Miren, el nervio obturatriz está saliendo por aquí, va a inervar a los músculos de la
porción medial del muslo. Acá tenemos el gracilis o recto interno, acá está el abductor mayor, el menor y el otro abductor, y acá el pectíneo, ¿no? Está inervando, todas sus ramas en esa zona. Entonces, en el nervio obturador están los abductores y el recto interno, o gracilis. Músculo gracil que forma parte de la pata de ganso. Entonces acá tenemos ya nuevamente el dibujito, ¿no? Para ver los músculos del plexo lumbar. Entonces el nervio femoral, solamente para recordarlo, acá el nervio femoral, miren, traes, sería L1, L2, L3, L4, miren que pasa por debajo del ligamento inguinal y va a inervar a los músculos de la cara lateral del muslo. Y ahí, ¿cuáles son? Sartorio, cuádriceps y el pectíneo. Acá está, miren el pectíneo. Y tenemos el nervio femoral coral. Del nervio femoral, acá están todos en forma. Da una rama que se llama el nervio safeno interno. Este es el nervio safeno interno, que da la sensibilidad en la cara interna de la pierna. Y acá la sensibilidad de la cara interna de la rodilla, que son músculos para la articulación de rodilla, el subsartorial rotuliano y el cutáneo para la cara anterior interna de la pierna. ¿Sabes? Es que se traducen en dolores en esta zona, produce dolor en esta zona, que están asociados al nervio safeno interno. Y acá están todos los músculos inervados por el nervio femoral. Entonces acá tenemos el músculo cutáneo externo, el rama para sartorio, para la rama cutánea para la parte anterior del muslo, para el plexo rotuliano, el nervio músculo cutáneo interno, por la cara cutánea medial del muslo, el plexo subsartorial, el plexo rotuliano, y la división posterior por el músculo cuádriceps femoral, el músculo subcrural y la articulación de la rodilla. ¿Y cuál es el músculo subcrural? Es este. Está de aras del recto, anterior del muslo. Acá en el recto del muslo, detrás hay un músculo chiquitito. Ese músculo es el músculo subcrural, acá. Entonces, todos estos músculos de la cara anterior del muslo están inervados por el nervio femoral. Entonces, tenemos el nervio femoral. Entonces, ya en azul miren toda la parte sensitiva de todo lo que inerva el que se llama el nervio femoral, en celeste, perdón. Celeste. Y en rojo, el femoral cutáneo superficial. Todos los dolores, tienen una neuritis en este lado para dolor en esta zona, el tipo quemazón, una neuritis de esta rama superior e inferior va produciendo dolor en la cara anterior del muslo o en parte de la cara interna de la rodilla o la parte anterior lateral hasta, miren, la parte interna del pie. Es el nervio safeno interno. Este es el nervio safeno interno. Entonces recuerden esta distribución de la distribución sensitiva del nervio femoral, donde va a producir dolor en esta región. Entonces, ahora el genital femoral es el único músculo que va a atravesar a las psoas. Entonces, fácil, bueno, ubicar en el cadáver. Está atravesando al músculo psoas, dividido en dos ramas, una crural y otra genital. ¿No? Entonces, acá tenemos el nervio. ¿Dónde está por acá el nervio? ¿Dónde está acá está el nervio. Da su rama, mire, la cutánea femoral va a ir y dar inervación sensitiva al triángulo de Scarpa. Acá está el triángulo de Scarpa. Entonces las raíces salen por debajo de la arcada inguinal y son los responsables de la sensibilidad de esta zona. Mientras que la parte genital, miren, entra por acá, se entra por el canal inguinal, entra por acá por el canal inguinal y va a inervar la cara interna del muslo, la parte de los genitales, lateral y medial de los genitales. Entonces su función es transmitir el dolor de estas zonas. Además, va a inervar al músculo cremaster. El músculo cremaster es una prolongación del músculo oblicuo menor, que sirve para retraer el testículo hacia arriba. Entonces, es quien hace ese movimiento, es el nervio genitofemoral. Y hacia arriba, como ustedes están viendo, el nervio de acá. Miren, este es el ilio hipogástrico, está saliendo por aquí. Y acá el ilio inguinal, viene por acá, atraviesa al músculo transverso, ingresa al canal inguinal y se dirige acá a los genitales. Ese es el ilio inguinal y el otro el ilio hipogástrico, la raíz es L1. Entonces ahí ya tenemos ya casi todos los nervios del plexo.
Y acá la parte de los dermatomas, donde están las raíces y las áreas donde generalmente se produce dolor, para ubicar qué tipo de raíz del plexo está comprometida. Y el nervio obturador, que es diferente al obturador interno, es el obturador solito. Entonces miren, acá está el nervio obturador raíz, tenemos acá L1, L2, L3, L4, miren, acá está el nervio 3 y 4, discurre por la cara anterior del alerón del sacro, se pega a la línea nominada, se dirige por el canal obturatriz y sale acá está el borde superior del obturador externo y va a inervar a todos los músculos de la cara interna, abductores del músculo. Entonces, y una rama superficial que da la sensibilidad en la cara interna, la porción inferior medial del muslo. Entonces, el lugar de decir dolor en esta zona corresponde al nervio obturador, neuritis del obturador. ¿Ya? Vemos acá. Entonces, acá están los músculos que inervan el obturador. Entonces, el músculo abductor mediano, este es el aductor medio, el aductor menor, acá está el aductor menor, el recto interno y el músculo pectíneo. Entonces, somos músculos que inervan al músculo abductor mediano, al aductor menor, al recto interno. ¿Dónde está el recto interno? Acá está el recto interno, y el pectíneo. Acá está el pectíneo. Acá está el pectíneo. ¿Se nota muy bien? Y en la cara posterior, al músculo obturador externo, acá está, obturador externo, al músculo aductor mayor, que es el más grandazo, es el aductor mayor, y al aductor menor, acá. Entonces, con fin, el obturador inerva todo este grupo muscular que se va a ser nuevamente repasado, y en la siguiente clase van a ver ya cada músculo por músculo de esta zona. Pero está inervado por este nervio obturador. Entonces acá tenemos el aductor mayor, acá hay un hiato, el hiato del aductor. Entonces la arteria femoral acá cambia de nombre cuando pasa y se convierte en nombre de arteria poplítea. Y el plexo sacrococcigio, que es lo último. Entonces acá tenemos raíz centrocolumnosacro, el L4 y la 5 es el repaso. Y las raíces S1, S2, S4, que son la división superior. Acá están las sacras superior 1, 2, 3 y 4. Y acá está el coccigio, este nerviositos que corresponden al sacrococcigio. Entonces acá tiene los glúteos superiores, esto ya lo hemos visto, glúteo medio, el cuadrado femoral, ya son los nervios, ¿no?, de los músculos, el obturador interno, el femorocutáneo posterior, perforante cutáneo, el ciático mayor, acá está el nervio glúteo superior, el glúteo inferior, el cuadrado femoral. Este es el nervio del cuadrado femoral. Está el nervio del cuadrado femoral, el obturador interno. Ahí está el nerviocito del obturador interno. Tenemos acá el nervio femorocutáneo posterior, el perforante cutáneo, S2, S3, D2, S2 y D3, y el ciático, que son las ramas del plexo sacro, que pueden ser vistas en la disección de la región glútea. Luego tenemos el nervio del músculo piramidal de la pelvis, ahí está, vean, en verde, del músculo del elevador del ano y del coxis, el músculo del esfínter anal externo, el nervio, estamos hablando del nervio. Los nervios esplásticos pélvicos, S2 a S5, que son nervios parasimpáticos. El pudendo interno, ahí está el nervio pudendo interno, y el famoso síndrome del atrapamiento del nervio pudendo, que hasta las raíces sacrales, hasta el nervio, la espina ciática y el circonducto de Alcock. Y sus ramas, ¿no? Los del pene, esta rama escrotal posterior, igual en la mujer, casi no cambian ahora los nombres acá. Es perineal profundo, el programa ciático, ¿no? Este síndrome ocurre debido al atrapamiento del nervio en algún punto de su recorrido. Esta es la zona que duele, ¿no? El síndrome del atrapamiento pudendo. Y
acá está la zona inflamada, el conducto de arco, el síndrome de tratamiento nervio. Estos son los síntomas: ardor, pinchazo, entumecimiento, encorchamiento, imposibilidad para sentarse, incremento de dolor durante el día, sensación de tener una bola dentro, necesidad de vida con frecuencia, sensación de resistencia a evacuar la vejiga, defecación dificultosa para el dolor intenso durante el coito, dolor prolongado tras el clima, dolor masculino durante la eyaculación. Todo eso corresponde al síndrome del atrapamiento del nervio pudendo. Y clínica, la línea perineal, dolor al roce, se roza y les duele, ¿no? Sensibilidad extrema en cualquier estímulo doloroso, se tocan, hay dolor. Piel, aspecto de piel de gallina, aspecto cutáneo marmóreo con manchas, toda la zona cambia de piel de naranja, en la zona de glútea, y dolor al presionar el trayecto del nervio, que es el signo del gatillo, ¿no? Todo esto es el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo. Y acá el preso glosigio es simple, tiene división S4, S5, y ahí está nuestro preso glosigio acá, ¿no? Este es el nervio pudendo, sus ramas perianales, las ramas anteriores. Entonces, toda la parte que ya la vamos a ver después cuando hagamos esta zona, ¿no?, de la región perineal. Entonces, está ahí la revisión de la región gluteal. Hemos revisado la parte anatómica, no hemos hecho esqueleto porque ya lo hicieron en la clase anterior. Hemos hecho músculos, hemos hecho arterias y hemos hecho la inervación de la más importante y fundamental de esa zona. Les agradezco por su atención. Ahora sí, un poco están cansaditos respecto a aire y nos vemos en la práctica. Gracias.